Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Julio Jiménez. Y bueno, ante los embates de la pandemia del COVID-19, ante el grave escenario económico-financiero, ante los problemas sociales de desabasto y ante los altos números de contagios, muertes que se han venido dando en las últimas semanas, hoy el gobierno mexicano ha implementado medidas distintas ante esta fase 3 donde ya nos encontramos para intentar contener los escenarios de gravedad, escenarios de crisis, escenarios de muerte para los mexicanos. Hoy, en el estudio de Grupo Acústica en Contrastando Ideas, tendremos en la línea telefónica a especialistas en materia contable, empresarial, fiscal, materia jurídica. ¿Qué opina usted sobre el tema de la amnistía? Más de 1,500 delincuentes del Fuero Federal obtendrán la libertad. Más de 200,000 a nivel nacional podrán salir y regresar a sus casas. De esto y más platicaremos aquí en Contrastando Ideas. Acompáñenos. Gracias amigos por acompañarnos. Ya estamos transmitiendo. Recuerde que en el canal 79 en la plataforma Easy. En radio nos puede acompañar en el 1150 en Ciudad de México, 1120 en Monterrey, Nuevo León y en el 600 allá en Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos aquí en Grupo Acústica, en la página, en Facebook Live, en Acústica Noticias o en Acústica MX. Acompáñenos. Y bueno, hoy tenemos en la línea telefónica a nuestro analista político y prestigiado periodista, don Arturo Ramírez. Don Arturo, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues aquí saludándote y arrancando esta semana. Y bueno, pues yo te quiero comentar precisamente sobre el tema sanitario, este COVID-19 que pues ha puesto de cabeza no solo a México, sino pues evidentemente al mundo con esta pandemia. Y es que, mi estimado Julio, pues la mitad de las muertes de los mexicanos es por una mala alimentación. Así lo destacó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Él sostuvo, el funcionario federal, que por lo menos en los últimos 12 años las enfermedades críticas han prevalecido en todo el país. La diabetes, la hipertensión y la obesidad son problemas que hacen a las personas mucho más vulnerables ante este COVID-19. Y es por ello que han detectado, Julio, que la enfermedad no solo es de personas adultas mayores, también afecta a jóvenes con algún tipo de enfermedad crónica, principalmente generada por los malos hábitos. López-Gatell explicó que en nuestro país mueren un promedio de 600,000 personas todos los años por las causas registradas. Así que bueno, pues en los últimos 10 años se ha visto este avance desafortunado de víctimas por la mala alimentación. La mitad de estas muertes, Julio, es decir, 300,000, están relacionadas con una mala alimentación y las primeras causas de muerte en nuestro país. Y esto es independientemente de la epidemia del COVID-19. Son esas diabetes, las enfermedades de cáncer, la insuficiencia de hígado, y añadió además que hay 4 elementos que son particularmente importantes: el exceso de sal, la grasa, el azúcar y también el exceso de calorías totales que se ingieren. Finalmente, la Secretaría de Salud informó que hasta el corte más reciente suman 14,677 personas con COVID-19, 1,351 defunciones y 7,612 casos sospechosos. Pero también, Julio, por otra parte, te informo que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que este domingo pues ya quedó totalmente instalada la unidad temporal COVID-19 en el centro Citibanamex, que atenderá exclusivamente a pacientes referidos de la red hospitalaria de la capital del país. La dependencia informó que comenzó a recibir pacientes, será a partir del día de mañana, 28 de abril, y en este sentido, a partir de ese día, pues la Ciudad de México contará con 37,183 metros cuadrados adicionales de atención hospitalaria, con la entrega por parte de 16 fundaciones y empresas donantes. La infraestructura, que con base en el análisis técnico da sede a una capacidad total para 854 camas de hospitalización, 36 de terapia intermedia, así como instalaciones destinadas al adecuado funcionamiento del cuerpo médico y la prestación de servicios especializados. La unidad temporal COVID-19 fue instalada en menos de 3 semanas y también cuenta con zonas de descanso, lavado y alimentación para el personal médico, farmacia, almacenes e instrumental, y equipos de protección personal para su seguridad. Así que, Julio, bueno, pues ya prácticamente todo el personal médico está preparado y listo, porque de acuerdo con las autoridades comenzaremos a vivir prácticamente la etapa más complicada en este mes de mayo, durante la primera y segunda semana. Así que bueno, pues ya prácticamente todo está listo
para recibir a estos pacientes que desafortunadamente puedan contraer COVID. Julio, la información. Efectivamente, Arturo, este tema es preocupante porque ya tal parece que los niveles de ocupación en algunos hospitales, en algunos estados de la República Mexicana, pues ya están a la mitad prácticamente. En Ciudad de México ya andábamos por ahí del 72% de disponibilidad, es decir, un 28% ya está ocupado. Y bueno, cada día se van ocupando el 10% las camas con más contagiados. El exhorto que hacemos a todo nuestro amable auditorio, pues mantenerse en este protocolo de aislamiento, mantener los protocolos de prevención para evitar cualquier contagio, evitar cualquier tema de, obviamente, con la familia, con los compañeros de trabajo. Hay mucha gente que hoy, al día de hoy, sigue trabajando a distancia, Arturo Ramírez. Y efectivamente, como bien lo señalas, pues a veces falta un poco más de conciencia porque a lo mejor mucha gente dice esto no es cierto, no sucede, no conozco a nadie con un familiar, pero bueno, pues la verdad es que no tienen por qué mentir las autoridades y mucho menos tampoco los hospitales. Con la salud evidentemente no se puede jugar y ya hay un número importante de gente desafortunadamente que está con esta situación del COVID-19 y los hospitales pues ya comenzaron inclusive a mantener y a manifestar que pues ya se encuentran al 100% de su capacidad, como el caso por ejemplo del Hospital Español y otros más que pues desafortunadamente no es que no quieran recibir personas, es que ya no hay esa capacidad y bueno, por eso se están abriendo este tipo de opciones como estos hospitales que de alguna manera se habilitan para atender a los pacientes con COVID, así que como tú bien señalas, pues hay que tomar en cuenta de verdad este estornudo de etiqueta, no saludar de mano, la sana distancia, ir solamente una persona al centro comercial, ir a solamente una persona al banco a pagar o a hacer alguna operación financiera, porque la verdad es que la gente a veces no respeta y le dice a alguien, oye, acompáñame, vamos, pero la verdad es que estamos en el filo de la navaja o jugando a la ruleta rusa y ¿para qué nos arriesgamos? Bueno, pues yo quiero expresar mi reconocimiento a todos los profesionales de la salud, a todo el personal que colabora hoy por hoy en este importante labor de contención de esta pandemia, pero también quiero expresar mi reconocimiento a los miembros del sector pues, de la comunicación, a los periodistas, a los reporteros que siguen ejerciendo su profesión, su noble profesión en condiciones de alto riesgo. Arturo. Así es, y la verdad, bueno, pues es que sí es importante, ya ves, inclusive en la propia conferencia de la Secretaría de Salud en el Palacio Nacional que se realiza todos los días a las 7 de la noche. Con los protocolos. Y resulta de que una persona que le dio acceso a los reporteros pues dio positivo en el COVID. Ahí dijeron que ya está controlado, pero bueno, pues hay que recordar que este virus tarda en pues manifestarse en los cuerpos humanos, así que bueno, pues habrá que esperar a tomar esas precauciones que bien has dicho. Así es. Y bueno, pues sí, efectivamente, a seguir informando porque creo que la gente pues merece ese compromiso por parte de los comunicadores y también merece ese compromiso por parte de los médicos, pero también los médicos y los reporteros merecen ese respeto porque muchas veces la gente no valora esa parte y los llena luego de cloro, sobre todo a los médicos, a los camilleros, que inclusive pues desafortunadamente así se está viendo esta situación, Julio. Están arriesgando su vida para salvar la vida de otros y esto no es ni reconocido, ni valorado, ni mucho menos respetado por la sociedad en general. Mi reconocimiento, lo reitero, a ustedes los periodistas, a los profesionales de la comunicación, a los profesionales de la salud, pero también a los policías, a los grupos, a las instituciones que garantizan nuestra tranquilidad, nuestra seguridad y sobre todo están estableciendo protocolos también para proteger. Ya ha habido muertos también en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Arturo. Sí, desafortunadamente pues han tocado ya muchos sectores en la Fiscalía General de aquí en la Ciudad de México. Así es. Como tú bien dices, los cuerpos policíacos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también ya ha reportado a algunos compañeros de ellos prácticamente con esta situación del COVID-19, de este coronavirus. Así que pues prácticamente todos los sectores, aunque no se pueda parar la economía del todo porque para empezar pues es imposible por la situación en la que atravesamos muchos mexicanos, pero tampoco se puede detener, así que pues siempre hay riesgo. Por eso pues tratar de este segundo llamado o tercer llamado que ha hecho la propia Secretaría de Salud, ya ves la central de Abasto también ya puso ahí con unas lonas que es una zona de alto contagio, pero pues desafortunadamente a veces la gente no lo comprende, creen que no les va a suceder, insisto que no existe, pero la verdad es que debe de haber mucha conciencia por parte de las personas, utilizar el cubrebocas, utilizar ese gel, lavarse las manos, porque aunque se saniticen de alguna manera del transporte público, pues siempre hay el riesgo, Julio.
Ni los túneles de sanitización, ni la pandemia de la ignorancia, ni la pandemia de la desinformación es verdaderamente un problema el que estamos los mexicanos hoy padeciendo por ese tipo de escenarios en donde la gente no entiende, no escucha, no respeta las instrucciones, no son sensibles, no son conscientes. Arturo Ramírez. Así es, hay que recordar que, bueno, estos túneles que tú bien has señalado, estos que sanitizan de alguna manera, en donde la gente lo atraviesa y cree que ya quedó inmune ante el COVID, la verdad es que no, lo han dicho las propias autoridades, y por eso ya no se pusieron en otros puntos, digamos, de alto tránsito por las personas. La verdad es que dijeron, no, esto no es así, esto no funciona, esto es en ambientes controlados, en lugares realmente en donde la gente pues casi tendría que pasar los desnudos, utilizar ropa desinfectada para que fuera eficiente. No es así porque es en calle, el germen está prácticamente a la luz del día y esto pues no es eficiente ni efectivo para quienes intentaron de alguna manera cuando se usó, y aquellas otras que pensaban que era lo óptimo, la verdad es que no es así. Es como cuando la gente piensa que se lavó las manos una vez antes de ingerir algún alimento o después de ir al baño suficiente en esta pandemia. No es así tampoco. No, claro que no. Totalmente de acuerdo contigo, Arturo Ramírez. Como siempre, agradecidos por tu asertivo comentario, tu opinión siempre objetiva e imparcial. Espero la próxima semana nos puedas tomar la llamada. El agradecido soy yo con ustedes, por supuesto, Julio, siempre a la orden y deseando de verdad que todos tengamos un extraordinario inicio de semana, la semana, por supuesto, y a cuidarse mucho. Muchas gracias. Nuestro analista político y periodista, don Arturo Ramírez. Y bueno, pues ya tenemos también en la línea telefónica una voz autorizada, la voz de un especialista, de un experto de la salud, el doctor Eduardo del Valle Prieto. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Mi querido Julio, doctor Jiménez, pues aquí atento a tu programa, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, agradecerle también a Grupo Acústica la invitación para poder participar contigo en Contrastando Ideas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento. Oye, una pregunta, doctor, si es posible que nos contestes. Oye, hay grupos vulnerables que están muy preocupados y concretamente hablo de las mujeres embarazadas. Me refiero a las mujeres que en los próximos 15, 20 días estarán en trabajo de parto y que, bueno, obviamente van a correr graves riesgos porque pueden contagiarse en el interior de estos hospitales cuando estén ellas en este proceso de dar a luz, de alumbramiento. Tu opinión, doctor, ¿cuáles van a ser los protocolos para garantizar la salud y, bueno, protocolos para aquellas mujeres que desafortunadamente den positivo el COVID-19? ¿Cuáles van a ser los protocolos para atender y salvaguardar su salud y su vida, la de ellas y la de sus bebés? Muy bien, Julio. Mira, hay que entender que el embarazo es por sí solo, bueno, el tema del embarazo de alto riesgo. Podemos entender que la embarazada con preeclampsia y eclampsia severa es un riesgo muy alto de mortalidad. La segunda causa viene siendo el embarazo y también el COVID. Correcto. Es importante mencionar también que hay lineamientos para las mujeres embarazadas que no son portadoras de COVID-19. La recomendación importante que nosotros sugerimos es las que se ha mencionado en la Secretaría de Salud, como es el lavado de manos y agua jabón 20 segundos, con el uso de antibacterial concentrados en un 60% con alcohol, así como también al momento de estornudar utilicen la parte interna del codo, el pañuelo desechable, y bueno, los síntomas de resfriado cuando se empiecen a presentar, pues ponerse un cubrebocas, quedarse en casa y avisar. Es importante también que acudan a los centros de salud solamente cuando haya algún riesgo para que ellos se les den la indicación a dónde enviarlos. Doctor, a ver, aquí hay una pregunta de nuestro amable auditorio que ya está en redes sociales, en la página de Acústica Noticias y Acústica MX. Nos están cuestionando sobre el tema de que hay mujeres embarazadas que en su hogar tienen mascotas y pues acostumbran salir a caminar por las noches, a darle un paseo a su mascota o en las mañanas y podrían correr riesgo de contagiarse con su mascota. ¿Es correcto esto? Bueno, se ha comentado que también los animalitos pueden ser portadores del virus y también dependiendo del sistema inmunológico de su dueño, pueden contraer también la enfermedad y transmitirla, Julia.
Ah, caray, entonces, a ver, una mujer embarazada que de por sí ya su condición de salud es delicada, es peligrosa porque incluso su sistema inmunológico podría verse vulnerado, podría exponer su vida, su salud, si tiene contacto permanente con mascotas que andan en la calle en las mañanas o en las noches, ¿podría correr riesgo? Así es, Julio. Precisamente la mujer embarazada es de muy alto riesgo. Caray. Y si están paseando a su perrito y eso, pues podrían también contagiarse con otros perros que andan también cerca de ahí de los jardines o los parques públicos. Eso es un tema preocupante. Y pensemos hipotéticamente, doctor, que alguna mujer embarazada dio positivo a COVID-19. ¿Cuál es el protocolo para salvaguardar su vida y la salud de su bebé? Bueno, va a depender, Julio, de la etapa del embarazo, si es en el primero, segundo, tercer trimestre del embarazo. Correcto. Si es en el primer trimestre del embarazo, serán pacientes de que deberán de mantenerse también en su domicilio si no tienen síntomas importantes. Ok. Las del segundo trimestre también, dependiendo si tienen amenaza de aborto, ya sea que sean hospitalizadas. O bien las del tercer trimestre, que entren en trabajo de parto, y dependiendo de su condición obstétrica, pues ya sea que se siga un trabajo de parto hasta la atención del mismo, con todos los lineamientos y cuidados del personal médico, o bien también la interrupción por cesárea, y es que haya algún dato que sugiera sufrimiento fetal, o dependiendo de la gravedad de la enfermedad, si la paciente ya tiene síntomas respiratorios muy importantes, pues entonces la interrupción del embarazo, por vía cesárea con anestesia general, dependiendo de los lineamientos de anestesiología. A ver, doctor, la señora que va a presentar un cuadro respiratorio serio, ¿podría esto afectar el nivel de oxigenación del producto, del bebé? Claro, y se manejaría como una urgencia obstétrica, que tendrá que ser la interrupción en el momento del embarazo por cesárea. Correcto. O sea, aquí la recomendación es reforzar las medidas preventivas, reforzar los protocolos para evitar un contagio, reforzar, exhortar a que todos los grupos vulnerables, concretamente adultos mayores, personas con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, diabetes mellitus, obviamente de mujeres embarazadas, algunas personas con hipertensión, se resguarden en su casa, no anden en la calle, no anden haciendo compras. ¿Es correcto, doctor? Es correcto, Julio, y también aquellas mujeres que no son portadoras de COVID, pueden acudir a su centro de salud a consulta. Correcto. Y lo ideal sería que todas aquellas mujeres se les hiciera la prueba, ¿no? Pero es muy difícil. Ok. Pero cuando ya se han detectado, obviamente no podrán salir a un transporte público, ni aéreo, ni nada. Ni camiones, ni taxi, ni nada de eso por el riesgo. Tendrán que comunicarse a un call center, ya sea la Secretaría de Salud, para que se le den indicaciones específicas de cuáles son los hospitales COVID que están atendiendo las urgencias obstétricas o los trabajos de parto o el control prenatal. Pues ahí está la recomendación de una voz autorizada, de un experto de la salud, de un médico ginecobstetra especialista que sabe, que conoce y que entiende y que enfrenta los retos de salvar vidas en los hospitales. Él sí está en la línea de batalla todos los días. Siempre expreso mi reconocimiento a los expertos de la salud y hoy quiero agradecer especialmente al doctor Eduardo del Valle. Doctor, muchas gracias. ¿De qué, mi querido Julio? Y estamos al pendiente. Muchas gracias por tu invitación. El doctor Eduardo del Valle, médico ginecobstetra, especialista en temas de salud. Vamos un pequeño corte y regresamos. Recuerda que estamos transmitiendo en el canal 79 de Easy, 1150 en Ciudad de México, 1120 allá en Monterrey, Nuevo León, y en el 600 en Guadalajara, Jalisco. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, aquí en su programa Contrastando Ideas, y tenemos en la línea telefónica al contador público certificado, don Narciso Vargas, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Contador, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por tomarnos la llamada.
Buenas tardes, Julio. Bien, no, al contrario, agradecido estoy yo como siempre, a tus órdenes. Contador, una preocupación de los contribuyentes, de los empresarios, de los profesionistas, de los comerciantes. La declaración anual de impuestos personas físicas del próximo 30 de abril. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, entonces, más que una cuestión de forma, lo que nos preocupa a todos es el tema de, en los casos en que salga cantidad a pagar. Claro. Con la situación económica que estamos viviendo, pues este flujo pudiera tener un mejor destino si es que pudiéramos tener de parte del gobierno una facilidad, no de no pago, sino de diferimiento en el pago. Correcto. A ver, Narciso Vargas, tú eres miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Obviamente, tú como miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos estás enterado de los documentos que han presentado ante Presidencia de la República, ante el SAT, ante el propio gobierno de la Ciudad de México, la dirigencia nacional. Estos documentos, estos exhortos, estos derechos de petición, tienen que ver directamente con esta situación de poder diferir la fecha de pago, poder ampliar o prorrogar las fechas de pago de impuestos. Me refiero a los pagos provisionales, pagos mensuales, trimestrales, el pago de la cuota obrero patronal, que bueno, hay por ahí un estímulo de 48 meses cuota patronal, es un tema también que queda muy ambiguo porque ya existía en ley, pero bueno, hoy nada más el tema es que no nos piden una garantía, una fianza, una póliza de seguro. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la posición que ha asumido el gobierno federal al no brindar ningún tipo de estímulo fiscal, al no brindar ninguna clase de apoyo a los contribuyentes? ¿Crees que estamos en condiciones de poder pagar, si es que sale algún saldo a pagar, estamos en condiciones de pagar los contribuyentes esta declaración anual de impuestos? No, lo dijiste bien, mira, realmente creo que no estamos en las mejores posibilidades de hacer ahorita erogaciones que, repito, pueden tener un destino mejor, claro, como puede ser el pago de sueldos, así es, para mantener nuestra planta productiva. También puede ser el tema de esos recursos sirvan para incentivar un poquito nuestro flujo de comercio. Claro. Creo que tiene un mejor destino. Me parece que ha sido un poco tibio el gobierno en cuanto a los estímulos que pudiera darnos, porque no estamos pidiendo que nos condonen impuestos, claro, de ninguna forma. Muy bien. Lo que estamos pidiendo es que haya un poco de sensibilidad en cuanto a los pasos y las formas en que debemos de hacerlo. Correcto. A ver, ¿cuál sería tu propuesta, tú como experto en materia contable y fiscal, como miembro de una prestigiada Asociación Mexicana de Contadores Públicos, qué propondrías tú si ahorita puedes dirigirte al presidente de la República y a millones de televidentes que te están viendo a nivel nacional? ¿Qué propones tú como experto en estos temas? ¿Diferir a 48 meses de la declaración anual de impuestos, una suspensión de pagos, una reducción en algunos impuestos, por ejemplo, el consumo, reducción de impuesto del IVA? ¿Qué propones tú como experto en concreto? Mira, yo lo que creo es que reducir la parte impositiva creo que no, porque tiene que ver al final de cuentas con el flujo y es parte de la economía misma del país. Lo que sí creo es que debería de haber programas donde se difieran los pagos, correcto, atendiendo a la forma en que el mismo comercio se va a mover. Ahora, hay una parte de obligaciones que las llamamos formales, que son las presentaciones, donde tampoco ha habido una sensibilidad. Así ¿A qué me refiero? Dictámenes, por ejemplo, en contribuciones locales, federales, IMSS y demás, por obvias razones, al estar las plazas cerradas, los despachos tenemos que dejar de seguir trabajando en las planeaciones que traemos. ¿Por qué no diferir ese tipo de situaciones si no representa ahí dinero? Lo único que pedimos es ponnos otra fecha para poder dar cumplimiento cabal a nuestras revisiones. Bueno, me queda claro que los bancos dieron 4 meses de prórroga. Obviamente es un sector importante, el sector financiero ha dado esos 4 meses, que ha sido oxígeno para los contribuyentes que venían con algún tipo de créditos que ya venían venciéndose. Estos 4 meses les ha dado oxígeno para mantener la unidad económica productiva. Pero, oye, contador, concretamente, incluso el Código Fiscal de la Federación contempla condiciones en el artículo 39, fracción primera, donde el propio gobierno, ante condiciones de causa de fuerza mayor, caso, obviamente, consecuencia de una pandemia, podría incluso condonar impuestos a determinados sectores, a determinados rubros, como una estrategia de estímulo fiscal. ¿Tú esto lo verías viable? Sí, por
como tú bien lo mencionas, ya nuestro marco tributario lo contempla, que no se contrapone para nada, porque por ahí se va a hacer un poco famoso decreto donde se decía que ya no se iba a dar este tipo de estímulos, pero ellos son dirigidos en situaciones muy particulares. Claro, En claro el que caso sí. de la pandemia que estamos viendo, aquí se podría aplicar este mecanismo legal para darle un poco de alivio al contribuyente. ¿Tú crees que sería acertada una propuesta de establecer un pacto para fijar los precios, controlar los precios? No sé si te has dado cuenta, y nuestro amable auditorio también, los precios de la canasta básica de varios productos han venido aumentando, consecuencia de la especulación mercantil o comercial, mejor dicho. ¿Tú crees que debería el gobierno federal establecer un pacto de solidaridad para controlar los precios, estimular el segmento de producción, suministro, obviamente reparto y acceso a bienes, alimentos y productos de consumo duradero? ¿Crees que esto podría ser un estímulo a la economía nacional? No detener las fábricas, no detener me refiero a los segmentos de distribución y de producción como lo está proponiendo, que paren las fábricas, que se detengan las industrias, todo el mundo a encerrarse en sus casas. ¿Tú qué propondrías como experto? No, bueno, mira, ya lo dijo el mismo gobierno, hay actividades que son esenciales, no podemos parar. Claro, La cuestión de no dañar más la economía, así es. ni tener los recursos para ir subsistiendo día a día, no podemos detener completamente la actividad económica. Claro, Ciertamente los precios se deben de controlar, creo que ahí lo que le falta al gobierno es un poquito de capacidad regulatoria, porque la Profeco ya marcó los precios y ya dio teléfonos para presentar denuncias, pero no en todos los casos llega a lograr la supervisión adecuada. claro, 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 claro. ¿Es un tema de implementación, un tema de planeación o un tema de voluntad política? ¿Cuál es tu percepción realmente, contador? Yo creo que es un tema de problema de logística, porque estás de acuerdo que no podemos mandar gente a la calle, en este caso a supervisar precios, cuando realmente lo que estamos pidiendo es que no salga. Lo que nos llama la atención a todos, creo, a la sociedad, es que no suceda lo mismo en las ramas. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo está haciendo inspecciones, el SAT está continuando con auditorías, y uno se pregunta por qué en ciertas situaciones sí aplica y en otras no. Claro, claro que sí. Es que no hay un criterio unificado, no hay un plan estratégico, no hay claridad en las reglas y no hay, yo diría, certeza en su implementación. Comparto contigo tu opinión. Me gustaría escuchar un último comentario de parte tuya o de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos ante esta inminente obligación de pago de la Declaración Anual de Impuestos a Personas Físicas. Bueno, mira, yo lo que te diría ahí es que sí hubo ya un pronunciamiento por parte de la autoridad en el sentido de que mandó como fecha obligatoria el 30 de junio. Así es. Yo creo que como contribuyentes lo que tenemos que hacer es una adecuada planeación. ¿A qué voy? Si yo ya estoy detectando que en mi declaración va a haber un saldo a favor, lo que tengo que hacer es presentarla de inmediato. Si yo veo que mi declaración va a salir con un saldo a cargo, vayámonos a junio. A julio, correcto, correcto, correcto. Bueno, y sería cumplir evidentemente con las obligaciones tributarias, sería cumplir en tiempo y forma con los calendarios establecidos y sería cumplir obviamente con la responsabilidad solidaria de los contadores públicos, ¿es correcto? Es correcto. Nosotros nos conducimos, como tú bien sabes, siempre con un código de ética y desde luego que nuestro tema no es dejar de lado nuestras obligaciones, solo buscar las mejores condiciones para hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero agradecerle al contador público certificado, don Narciso Vargas, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el habernos tomado la llamada esta tarde y reiterarle nuestra invitación para que en próximas fechas nos permitan seguir platicando con ustedes sobre temas de interés nacional. Por supuesto, perdón, siempre estamos a la orden. Yo te mando un abrazo fraterno, igual que a todos los radioescuchas. Muchas gracias. El contador público certificado Narciso Vargas, integrante de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y bueno, aquí están las preocupaciones, está la incertidumbre, porque hay mucha gente que vive al día.
hay millones de mexicanos de micros, pequeñas, medianas empresas que viven al día y que no van a dejar de trabajar y que siguen trabajando a media cortina y que siguen pues arriesgándose porque tienen que sobrevivir. Aquí están los retos, están las incongruencias, está el poco apoyo de un gobierno que no está atendiendo oportunamente esta emergencia económico-financiera, esta crisis que vamos a enfrentar, que algunos especialistas le llaman la primera gran depresión o la gran recesión del siglo XXI. Yo quisiera escuchar el comentario de un empresario, de un ingeniero que conoce perfectamente, que vive, que sufre, que padece y que sin embargo sigue enfrentando el escenario económico, la grave crisis que enfrentamos todos los mexicanos, pero concretamente los empresarios, los patrones. Ingeniero Raúl Hernández Bermúdez, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los amigos de la audiencia que nos hacen favor de vernos. Gracias, saludos, buenas tardes. Ingeniero, un tema preocupante, un tema alarmante para los patrones, para los empresarios, para aquellos que de su negocio, de su empresa dependen varios miles de familias. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu postura como patrón? ¿Cuál es tu postura como empresario, como contribuyente y como mexicano? Pues mira, Julio, realmente la postura es preocupante porque, bueno, debemos de entender muchas cosas, entre otras que más de 4 millones de microempresas son los que aportamos el 4.8 del empleo total de este país, que esas más de 4 millones de pequeñas empresas contribuyen con el 75% del Producto Interno Bruto en pago de impuestos y que además, bueno, pues son grandes generadores de IVA y de impuestos sobre la renta para el gobierno. Y justamente, bueno, hay que entender un poco el tema de estas empresas que, como tu servidor tiene una, sí, y pues muchos estamos muy preocupados por el tema, efecto del coronavirus, que no es nada claro, y que, bueno, pues debido a la expectativa y en los sistemas de salud y a nivel mundial, que se han visto saturados por todo este padecimiento, por esta pandemia, vemos justamente las pruebas históricas que estamos teniendo en el producto, en el dinero, en los empleos. Claro. Un tema preocupante, sin lugar a dudas, un tema que genera incertidumbre. Sí, así es. Fíjate que justamente debido al modelo económico que se vive actualmente, pues era de esperarse que la primera línea, que es la defensa económica de este modelo actual, pues son las pymes las que vivimos de dar crédito a las pequeñas, a las grandes, a los gobiernos, a las empresas medianas, y nuestros créditos van de 30 a 120 días, ¿sabes? Pagamos impuestos cada mes, no hablamos de participaciones todavía, de la nómina, lo que es Infonavit, Seguridad Social, y además, bueno, pues ya lo comentaba, somos los recaudadores de las retenciones del IVA y ISR para los gobiernos. Este es el dinero con el que se mueve este país. Además, debemos cumplir con meses de indemnización en caso de despidos, ya lo sabes, impuestos, y bueno, y a eso hay que agregarle también que en los últimos años, tristemente, nuestro sistema nos ha golpeado durísimo, porque bueno, se pagan incluso impuestos informales, y lo digo entrecomillado, en forma de extorsión, en pagos de seguridad, y bueno, pues evidentemente los dueños de las pymes, como tu servidor, sí, responsablemente hemos mandado a los equipos de trabajo a casa, claro. Es decir, estamos pagando sueldos a medio sueldo o mínimos, tratando de apoyar a esas personas que todos los viernes requieren de llevar dinero a la mesa, a la casa, con los hijos, con la esposa. Y bueno, pues también hay que entender que la empresa, no nada más nosotros los pequeños, sino los medianos y grandes empresas, como las tiendas, aerolíneas, las plazas comerciales por todos lados, pues están también en riesgo, ya que el problema parece ser que cada día será mucho peor. Y bueno, si a esto le aunamos el tema de la economía mundial, que no es nada halagüeño, vemos el dólar volando como loco y hacia arriba, y por consecuencia también pues vemos a los precios del petróleo
volando como locos hacia abajo, ¿no, mi Julio? Sin lugar a dudas, un tema preocupante porque aumenta la inversión extranjera, la generación de empleo productivo, la reactivación de la economía. Pues efectivamente, el último año no había tenido los mejores números, las calificaciones internacionales, los precios internacionales de los hidrocarburos, concretamente el petróleo, bueno, pues no habían sido los mismos, los mejores. Sin embargo, el gobierno federal le sigue apostando a obras monumentales como Dos Bocas, a obras de materia de telecomunicaciones como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya. Han recientemente hecho asignaciones a estas empresas concesionarias para su explotación, obra obviamente y administración. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que seguir destinando recursos multimillonarios a estas obras monumentales o canalizarlos al estímulo, a la reactivación, al fomento de la economía de nuestro país? ¿Tú qué opinas? Pues mira, Julio, la opinión que yo emita, pues muchos estamos descontentos con ese tipo de medidas, y lo único que estamos viendo es que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha citado claramente, ¿no? Él tiene un modelo que quiere llevar adelante, y en estas son las bases de su modelo económico que quiere presentar. Esos son los pilares de su sexenio, y la verdad de las cosas es que en este momento el requerimiento es muy distinto. Creo que aquí tendríamos que ver muy claramente que los requerimientos del país son total y absolutamente distintos de cómo se están viendo. Pero me queda muy claro que el señor presidente tiene un proyecto y lo va a sacar adelante, lo va a llevar adelante, incluso más allá de la razón. Pues ahí está la reflexión, está la conclusión objetiva, imparcial, apartidista de un empresario que conoce y que sufre, que entiende perfectamente las adversidades que enfrentan hoy los que generan empleo, los que arriesgan su capital, su patrimonio, los que arriesgan incluso su libertad porque han sido víctimas del secuestro, víctimas de la extorsión, víctimas de la violencia, de la corrupción y de la impunidad que este gobierno no ha sabido garantizar, no ha sabido atender, no ha sabido resolver. No solo este gobierno, los pasados gobiernos también. También porque es veníamos correcto, con un problema muy serio ya desde varias administraciones, donde esto es más bien un juego a la simulación o un exhorto a la impunidad, y por eso hoy la delincuencia. Y te quiero preguntar algo como empresario. ¿Estás enterado de la nueva ley de amnistía recientemente aprobada, donde se pone en libertad a 1.500 delincuentes del fuero federal, más de 200,000 a nivel nacional? ¿Tú qué opinas? ¿Realmente esto es una medida necesaria para atender, prevenir o combatir el posible contagio en los centros de readaptación social o en estos centros federales a nivel nacional? ¿Tú crees que sea la solución, Raúl Hernández Bermúdez? Julio y amigos de la audiencia, gracias por la oportunidad de dar una opinión en ese sentido, no siendo especialista del tema, como empresario, pero como empresario, como ciudadano, Julio, yo diría a nuestros amigos del público que a mí se me hace incongruente eso y otras medidas. ¿Por qué? Pues lo hemos visto y sabemos perfectamente que en este caso, en la medida que la necesidad vaya siendo más grande, muy probablemente la delincuencia se vea desatada. Y si a eso le aunas que está sacando gente que ya tuvo problemas con la ley y que está tratando de pugnar o de pagar un algo que ya hicieron mal, sí, pues imagínate ya con la experiencia que tienen y hay que es todo un tema, te reitero, no soy especialista, pero me queda perfectamente claro que no estas instituciones no reinsertan a ningún individuo y no lo regeneran, no regeneran el tejido social, por lo que es más fácil que ellos salgan con más vicios y con más cosas más feas que los ciudadanos de esta ciudad y de este país. Lo vemos cada día y lo sufrimos cada día más. Raúl, te voy a compartir la reflexión que me está llegando este momento en redes sociales, cosa que agradecemos. Recuerden que estamos en Contrastando Ideas, Acústica MX, Acústica Noticias. Y también, bueno, obviamente quiero agradecer la participación de nuestros amables seguidores en redes sociales, y me preguntan si evidentemente el tema de personas que hoy van a alcanzar la libertad, que
son delitos no graves, donde no hubo de por medio violencia, no hubo uso de armas de fuego. Obviamente son personas adultos mayores, indígenas incluso que no accedieron a una justicia o a una defensa legítima. Obviamente mujeres embarazadas. Oye, ¿tú crees que esto, más allá del tema que sean personas aparentemente delitos de bajo impacto o personas que representen un bajo riesgo para la sociedad, ¿tú crees que alguien en este momento, pensemos de manera muy propositiva, van a salir de la cárcel? ¿Crees que a alguien en este momento les va a dar trabajo? Pues ese es otro problema, ¿no, Julio? Lo hemos visto, sabemos perfectamente. En este momento, si me permites ahondar un poco en el tema, claro, estamos hablando de más de 500,000, más de 500,000 de empleos formales se han perdido según las instituciones que nos llevan estas estadísticas. Más de 500,000 empleos. En este momento, ¿para qué sacas a esas personas? O sea, como bien lo dices, ¿van a salir a qué? Si no hay trabajo, si no estamos generando nada, si estamos todos metidos en nuestra casa o estamos metidos en las empresas trabajando a cortina cerrada. Claro. No hay manera, estamos descansando empleados. Claro que sí. ¿Qué parte no ven las autoridades y no son congruentes con el tema y no tienen tantito sentido común, Julio? Eso es lo que veo. ¿Quién les va a dar trabajo? Bien lo dices, creo que en ningún lado lo van a conseguir y por eso digo que tristemente veremos que serán estadísticas de delincuencia más tarde. Pues ahí está la conclusión, reitero, objetiva e imparcial de un empresario, de un ciudadano que genera empleos, que sí paga impuestos, que sí trabaja y que apoya la economía nacional. Yo quiero agradecerle al ingeniero Raúl Hernández Bermúdez su valiosa colaboración en este espacio. Muchas gracias, ingeniero. Estimado Julio, gracias por invitarme siempre a contestar ideas contigo y a los amigos del auditorio. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Quiero agradecerle especialmente al director general de la revista Horizontum, al contador público Jorge Alberto Ramírez. Nos tome la llamada porque la industria editorial está sufriendo un colapso terrible, un impacto económico y están migrando a una nueva opción de poder compartir y poder, obviamente, seguir trabajando a distancia. Contador público Jorge Alberto Ramírez, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Julio, como siempre, un gusto saludarlo y como siempre, gracias a la oportunidad de transmitir y comentar ideas. La industria editorial siempre es un tema fundamental, pero en este momento vive momentos críticos. ¿Cuáles son las medidas que está tomando Horizontum y toda la industria editorial en este momento? Bueno, primero, como todo en la vida, reorientar el esfuerzo. Las redes sociales creo que lo estamos viendo todos, en lo que llamamos home office, aprovechar las redes sociales. Claro. Ahorita es imposible en todos los centros de comercialización de la revista poderla presentar porque están cerradas. Así es. Entonces lo que estamos haciendo es reorientándonos para la parte digital, la revista Cela Digital, para poder seguir atendiendo a los clientes, a nuestros lectores, pero pues obviamente se complica porque tenemos anunciantes que vienen con la tradicional, el sentido tradicional del testigo, que lo lean, tengamos esto y se está volviendo muy complicado. Y en esta época de crisis, pues prácticamente muchos de los anunciantes van a limitar sus presupuestos por obvias necesidades de sobrevivencia. Entonces el impacto es brutal, como muchos sectores de la sociedad. Estamos muy, muy apretados en esta crisis por la pandemia. La industria editorial en este momento está enfrentando momentos difíciles, pero bueno, ¿cuál es la estrategia que va a implementar el sector empresarial para tratar primero de mantener la unidad económica productiva, su empresa, a sus trabajadores? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Disminuir el número de páginas, disminuir el número de colaboraciones, disminuir el número de números a distribuir? ¿O cuál es la estrategia a seguir? Un poquito de todo. Vamos a bajar los tirajes. Es que es muy irónico, para nosotros la industria editorial es durísimo, porque nosotros tenemos un costo unitario. Okay. Si sacamos 10,000 revistas, cada revista nos puede costar 22 pesos. Muy bien. Si saco 5,000 revistas, me van a costar 40. Entonces se vuelve muy complicado porque es el costo unitario. Okay. Entonces bajarla es casi disminuirla. Ajá. O dejar de
dejar de sacar por lo menos en uno o dos números la revista impresa. Así es. En lo que se decide y hacer el trabajo de manera digital. Okay. Porque ahorita la verdad o pagamos al personal o pagamos la imprenta, ¿no? Y además en nuestros lugares que hacemos, por ejemplo, la revista la ponemos en el aeropuerto, en el salón de American Express. ¿Quién la va a leer? Por si Nadie. No la va a leer nadie, está Claro. cerrado. Entonces es una cosa muy terrible porque no podemos ni siquiera distribuirla. No, y además las imprentas Así imprentas es. están hechas pedazos. Es correcto. Está muy complicado. Entonces creo que la solución ahorita es irnos a digital. Yo creo que algo que llegó para quedarse va a ser el famoso home office. Muy bien. Lo estamos viendo aquí con nuestras gentes que estamos haciendo el esfuerzo de trabajar de manera virtual. Sí. Y para ellos es un ahorro de tiempo, para nosotros también un poquito de seguridad, pero también hemos hecho estudios de que el tiempo de traslado de cada trabajador a veces es hasta 2 horas. Es correcto. Entonces 2 horas y 2 horas, a lo mejor con el tiempo el home office llegó para quedarse. Quizá no de tiempo completo, pero sí 2, 3 días implantar este tipo de políticas para beneficio del trabajador. De todos. Es más, empresas grandes están pensando muy seriamente en disminuir espacios de oficinas, que es otro impacto en la industria inmobiliaria. Terrible. O sea, el que tiene oficinas, que se preocupe, y ahorita estamos en la etapa de que va a mandar el arrendatario. O sea, Caray. yo no creo que alguien quiera irse, y si no se puede, la negociación es bajar rentas, negociar, y aunque me quieras demandar, están cerrados los juzgados. Bueno, y además en los contratos de arrendamiento hay cláusulas donde se puede rescindir el contrato anticipadamente, consecuencia de una pandemia, de un caso fortuito o una causa de fuerza mayor, sin penalidad para obviamente el arrendatario. Así es. Entonces estamos en una época inédita en donde el arrendatario le puede decir tranquilamente al arrendador, oye, ¿quieres que me quede? Una disminución de Me la vas a bajar renta. la renta. Me vas a bajar la renta. Claro. Y eso va a ser un impacto brutal para el sector inmobiliario. Usted ve la zona de Insurgentes, la zona de Reforma, cómo se hizo un crecimiento muy muy bonito de todas las oficinas, muy bonitas. Claro. Ahorita el problemón, porque además el inversionista que de buena fe invirtió para salir un edificio, Así que es. tenía una proyección, una renta de, pues sí, de algo 100 pesos de metro cuadrado, y resulta que ahora mi proyección, por lo menos para 6 meses o un año, va a ser de la mitad, no va a alcanzar. Y si el inversionista, aparte de todo, le pidió prestado al banco, imagínense el problema. O sea, en esta interrelación de negocios, lo que le pega a la industria editorial, le pega a la industria inmobiliaria, le pega a la industria de la imprenta. Entonces el impacto es en todos los sectores, muy pocos son los que se van a poder beneficiar de esta pandemia. Caray, una reflexión preocupante. Contador público Jorge Alberto Ramírez, director general de la revista Horizontum. ¿Algo más que desea agregar? Yo lo que veo también es que en estos tiempos siempre las grandes retos pueden ser oportunidades. Yo creo que ahorita también de lo que habíamos comentado, el Seguro Social le está aportando o está sacando un convenio donde realmente lo único que está ayudando es quitarnos la garantía de interés fiscal. Claro. Pero las tasas de interés son iguales o más altas que los bancos. Simplemente otro problema que tenemos es, la autoridad dijo, no presenten declaraciones anuales, nos están dando un plazo, sí, pero los pagos provisionales nos están ayudando. Y además el problema que tenían era de la hoja web del SAT. Entonces, yo creo que debe salir algún tipo de apoyo. Correcto. Quizá no a las empresas grandes, pero sí a los microempresarios que representan el 90%, que hay que ayudarlos, porque el colapso puede ser muy fuerte para el pequeño empresario. O sea sí yo veo problemas de una disminución por lo menos del 6 al 8% del Producto Interno Bruto. Es brutal el efecto para toda la sociedad inclusive. Yo quiero agradecerle al director general de la revista Horizontum su tiempo, su opinión, su comentario y rogarles, si es posible, la próxima semana nos tome una llamada para darle seguimiento a este escenario empresarial. Encantado de la vida y como siempre, gracias por la oportunidad. Abrazo. Contador público certificado Jorge Alberto Ramírez, director general de la revista Horizontum. Tenemos, no sé si en la línea telefónica, a el arquitecto Homero Hernández Tena, por razones a veces de tiempo es un poco apretado, pero aquí la interrogante es fundamental.
¿Qué va a pasar en este escenario? ¿Qué va a pasar en el escenario de la construcción, de la imprenta, de la editorial, de los espectáculos públicos? ¿Qué va a pasar con los prestadores de servicios independientes, los profesionistas, los abogados, que en este momento mis colegas están viviendo un momento, todos estamos viviendo un momento de crisis económica, ya que los juzgados pues, están trabajando algunos tribunales a distancia en materia penal, pero de ahí en fuera todos los demás tribunales están prácticamente pues, detenidos. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Aquí reflexionamos en Contrastando Ideas. No le cambie, seguimos en la señal de Grupo Acústica. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Contrastando Ideas. Y bueno, obviamente el tema es preocupante a todos los sectores de los profesionistas y quiero agradecer especialmente que nos tome la llamada el director de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad de La Salle, el arquitecto y maestro Homero Hernández Tena. Arquitecto, maestro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Pues preocupado porque obviamente los arquitectos hacen ya un ejercicio también y alzan la voz y requieren al presidente de la República en estos escenarios de corrupción que había mencionado el presidente en relación a estos temas de algunas obras donde vinculaba a los arquitectos, un sector inmobiliario, el sector de la construcción, un tema que verdaderamente ha preocupado a este sector tan importante que es un detonante de la economía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, efectivamente, pues las semanas pasadas hizo el presidente algunos comentarios verdaderamente desafortunados con respecto a la construcción en el país y en el cual pues él hacía el comentario de que los profesionistas relacionados con la construcción, arquitectos, desarrolladores, ingenieros, pues que generalizaba que eran corruptos y que la realidad es que no era necesaria su labor y que el dinero pues se le iba a entregar directamente mejor a los a los derechohabientes del Infonavit, ¿no? Caray, un tema preocupante porque, perdón, pero los inversionistas, los desarrolladores, los arquitectos, los ingenieros civiles, todo aquel que está vinculado en esta maravillosa industria de la construcción que además detona la economía y genera millones de empleos a nivel nacional, perdón, como en cualquier profesión y como en cualquier sector, hay buenos y malos, pero el presidente de la República no podría generalizar y si es que encontrar alguna evidencia de corrupción, pues que presente las denuncias correspondientes y se meta a la cárcel al corrupto en concreto, pero no generalizar a una industria tan noble como la arquitectura y todos aquellos que están involucrados en el sector de la construcción, arquitecto. Efectivamente, pues como bien dices, en todos los sectores debe haber gente que hace mal las cosas, claro, pero es imposible y verdaderamente ruin el generalizar con esos comentarios. Y de una manera estar invalidando toda la labor de este sector. Es por eso que la semana pasada la Cámara de la Industria de la Construcción, el Colegio de Arquitectos de México, la Federación de Colegios de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, en fin, todas estas asociaciones e instituciones se pronunciaron pues en contra de estas declaraciones que hizo el presidente, que pone en riesgo la calidad de la vivienda y de las construcciones en general que se están haciendo en la República Mexicana. Creo que el proponer que se haga de manera ilegal, porque finalmente el realizar construcciones sin la asesoría de los profesionistas expertos en la construcción, pues tiene implicaciones hasta legales, ¿no? Entonces, pues creo que, insisto, es muy desafortunado y fuera de lugar los comentarios que hizo. Y pues sí, los gremios relacionados con la construcción están ahorita muy molestos, pidiendo que se rectifiquen estas propuestas completamente
deschavetadas, ¿no? Claro que sí. Arquitecto, la industria de la construcción ya venía experimentando una caída pues muy seria en los últimos años, concretamente el último año. ¿Cuál era el escenario que vislumbraba el sector de la construcción ante este año pasado que fue bastante malo en materia de licencias, ya que habían cerrado algunas ventanillas únicas, algunas alcaldías en Ciudad de México y habían puesto algunos cercos para evitar o negar las licencias de construcción? ¿Cuál era el escenario que vislumbraban ya los empresarios, los inversionistas, los constructores? Pues efectivamente el escenario es adverso. Prácticamente el 2019 fue un mal año para la construcción. Ha venido bajando la cantidad de construcción que se hace en el país. Los inversionistas del área inmobiliaria pues no quieren invertir, dado que no ven señales claras que dé el gobierno para apoyar la construcción. Más bien, las señales aparentan ser lo contrario, claro. Con esta falta de licencias, con estos cambios de decisiones que ha tomado el gobierno, para mi gusto, muy desafortunados, también muy equivocados, en cuanto a los grandes proyectos que se estaban haciendo anteriormente, en especial del aeropuerto. Así es. Entonces son señales que se manda, que hacen que la gente que tiene dinero y que está invirtiendo en este sector, pues prefiera dejar su dinero guardado o incluso mandarlo a otro país, ¿no? Entonces eso hizo que el 2019 fuera un mal año para la construcción. Y bueno, este año con el tema de la pandemia se ha hecho mucho más complicado. Ahora, como bien sabes, todas las obras están cerradas. Curiosamente no están cerradas las del sector del gobierno. El gobierno no cerró sus obras, sí, cosa claro, que no tiene ningún sentido. Claro. Simplemente es una cosa de poder, de yo mando y yo cierro los empresarios, que son los malos de la película, esta mafia inmobiliaria que ellos ven en su paranoia. Sí. Y en cambio ahorita están construyendo el Metrobús, están haciendo muchas obras, y en especial recalca en el diario oficial que el comunicado que hizo la semana pasada, que el Tren Maya y la refinería y Santa Lucía y varias obras más, esas son prioridad, ¿no? Qué caray, qué incongruencia. A pesar de que ahorita la instrucción es que todos estemos en casa. ¿Qué incongruencia en esas decisiones de gobierno en mantener pues activas estas obras monumentales que parecerían ser el capricho de un gobernante ante la pandemia, ante la crisis pues económica y ante una emergencia sanitaria que está poniendo en riesgo la vida de millones de mexicanos, que los empresarios, los trabajadores de estas obras monumentales serán inmunes? Pues no, definitivamente no. ¿No? Y no es que sean, no es que parezcan caprichos, es que son caprichos, ¿no? Ahorita vamos a estar invirtiendo al petróleo, además en este escenario también adverso para el petróleo. Bueno, así es verdaderamente arbitrario, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es un sector que tiene que repuntar, pero le va a llevar tiempo recuperar. Y como bien lo comentas, eso es un sector que genera mucho trabajo y genera mucha inversión y crecimiento económico. Entonces, pues, mientras se siga viendo a la construcción o a los inmobiliarios como adversarios, yo creo que pues estamos escupiendo al cielo, ¿no? Y otra cosa es que se regule, regule y que se castigue a la gente que hace malas cosas, que eso yo creo que todos estamos de acuerdo que se haga, ¿no? Sin lugar a dudas. La verdad son la minoría, Pues yo no he visto, sinceramente, ningún desarrollador, ningún arquitecto, ningún ingeniero que le hayan comprobado nada, ningún acto de corrupción en las obras de Santa Lucía o en el viejo aeropuerto de Texcoco. No ha habido ninguna denuncia, no hay ninguna carpeta de investigación donde haya comprobado el acto de corrupción. No, nada. La verdad es que ese fue el gran pretexto de que haya corrupción, pero pues no. La verdad es que hubiera sido más sano el combatir esa corrupción y continuar, quitarle los terrenos a las personas que lo hubieran hecho de manera ilegal o fraudulenta y no parar un proyecto que finalmente tenía mucho dinero invertido y que tenía
tenía mucho más fondo, mucho más investigación, mucho más estudio que lo que ahorita se está intentando hacer en Santa Lucía, ¿no? Pues un tema preocupante, sin lugar a dudas, para los mexicanos. Los sectores productivos, los sectores fundamentales de la economía están colapsando, están viviendo momentos verdaderamente de terror, más allá del riesgo sanitario, más allá de la crisis económica. Los sectores que reactivan la economía de este país están viéndose gravemente afectados, no tanto por la pandemia, pero sí por las decisiones de un gobierno que no sabe y que no entiende cómo enfrentar esta lamentable crisis que hoy vivimos todos los mexicanos. Pues sí, se está usando más como bandera política, electorera, que realmente para mejorar la calidad de vida de un país, ¿no? Pues yo quiero agradecerle al arquitecto Homero Hernández Tena, director general de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, el tiempo que nos ha brindado y sus comentarios, sus opiniones, y rogarles si es posible que en la próxima semana nos haga favor tomarnos una llamada para seguir compartiendo, contrastando o unificando algunos criterios en relación a este importante sector. No, Julio, gracias a ti por la invitación y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. El arquitecto Homero Hernández Tena en este análisis puntual, objetivo y sobre todo indispensable para generar un criterio imparcial y, reitero, social. Yo soy Julio Jiménez y quiero agradecerle a mi gran equipo de producción, don Juan Carlos Flores, mi productor en general, y agradecerle al director general de Grupo Acústica, don Roberto Arandia, pero sobre todo agradecerle a usted su preferencia, su compañía, cada lunes y miércoles aquí en la señal de Grupo Acústica. Soy Julio Jiménez y me reitero sus órdenes para que sigan disfrutando de la señal de Grupo Acústica en la programación de La Neta Noticias y con mi amiga y compañera Fernanda Tapia. Muchas gracias y hasta la próxima.